El tiempo es lo más valioso que tenemos. Cada día contamos con 68.400 segundos. Y como todo el mundo, no queremos desperdiciarlos ni utilizarlos en algo que no nos gusta hacer. A la mayoría de estudiantes no les gusta estudiar, ya sea porque le han enseñado a hacerlo mal o simplemente han perdido la ambición por el aprendizaje. Pero no vamos a hablar de eso en este vídeo. En este vídeo te voy a enseñar a cómo acortar ese tiempo de estudio y siendo muchísimo más eficiente para poder esos 78.400 segundos dedicarle solo una pequeña parte al estudio y además dedicárselo a lo que realmente quieres. Para poder hacer esto tienes que estudiar inteligentemente y no duro. Y es de lo que vamos a hablar en este vídeo, paso a paso. El primer paso es saber las curvas del olvido. Las curvas del olvido es una ciencia que define que a medida que van pasando los días, nuestro cerebro va a tender a olvidar la información anterior. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no sabe diferenciar lo que es importante de lo que no es importante. Para ello se utiliza la repetición. Si nosotros vamos a recordar algo todos los días de una manera pincelada, en pocos segundos, le estamos dando a nuestro cerebro la información de eso es importante, tienes que recordarlo. ¿Y cómo hacemos esto? Mediante las técnicas del Active Recall y de la Spaced Repetition. Spaced Repetition, por si no sabéis lo que es, se trata de leer todo el temario y escribir lo que se acuerde. Se trata de repetición espaciada. De esta forma vamos a interiorizar mejor los conceptos. Igualmente la tenéis mucho mejor explicada en el vídeo anterior de cómo ser un estudiante de éxito, que os lo dejo por aquí o por aquí. Sigamos. El Active Recall y el Spaced Repetition te van a permitir conectar las ideas de forma de que no vas a olvidarlo. Además, te permite poder darle un repaso muy rápido, incluso a temarios muy extensos, con pocos minutos, 10 minutos, 15 minutos, haciendo que sea muy, pero que muy efectiva. Además, esas conexiones y esa forma en la que realizan los esquemas y los mapas mentales y la repetition hace que se interiorice en tu cerebro, de que tú acabes escribiéndolo y por lo tanto vas a recordarlo mucho mejor. Pero claro, ¿qué ocurre aquí? Que tanto en el Active Recall como en la Spaced Repetition tenemos que tener en cuenta cuáles son las palabras claves de ese temario que tenemos que utilizar para conectar las ideas, para relacionarlos, para que no se nos olvide. Y de lo que vamos a hablar en el segundo paso, ¿cómo sabemos que es importante? El gran dilema del estudiante: estás leyendo algo, tienes que resumirlo o simplemente tienes que estudiártelo, pero no sabes diferenciar lo que es importante de lo que no es importante. Pues aquí te traigo la clave. Cada temario, ¿vale? Cada tema que tienes que estudiar, cada folio, cada unidad, tienes que pensarlo como si fuera un trípode, ¿vale? Todo en la vida es como un trípode, tiene sus tres pilares que hace que se unen. Un trípode, si tú le quitas una pata, se cae. Pues esto es lo mismo, es como si fuera un triángulo. Ese triángulo, en el top, arriba del triángulo, vemos el tema, es decir, de qué estamos hablando. Es muy importante a la hora de conocer y realizar las palabras clave de qué tema estamos hablando. Estamos hablando de, por ejemplo, del derecho de competencia en una asignatura de derecho, hablando de la guerra civil española en historia. ¿Cuál es el tema? De establecerlo. Una vez que ya hemos establecido cuál es el tema, ese top del principio, vamos a la parte de abajo, que también es importante, van a formar la base. Y esa base, pues son, por un lado, las palabras claves con referente a los subpuntos. Por ejemplo, si estamos hablando de, en mi caso, de derecho de la competencia, pues quizás tenga que necesario conocer los distintos tipos de sociedades, distintos nombres. Quizás es necesario conocer los diferentes estatutos y regulaciones que debo conocer. Son palabras clave que nos van a servir de nexo para poder utilizarlo posteriormente en el estudio. Y el tercer pilar, el tercer punta de ese triángulo, el tercer parte de ese trípode, son los conceptos importantes en este tema. Todo, ¿vale?, se está regido por la regla de Pareto. ¿Qué significa? Que el 20% de sus acciones determinará el 80% de los resultados. Me explico. En muchas ocasiones intentamos entender de la misma manera, no entender, sino memorizar o intentar recordar, más bien, de la misma manera todo el temario, el 100% del temario. Sin embargo, según la teoría de Pareto, hay un 20% de toda esa información que es la que realmente importa y es la que te va a permitir conocer las demás. Me explico. Cuando estés leyendo un temario, ¿vale?, hazte preguntas. Esas preguntas te van a proporcionar nexos y te van a ayudar
a poder decir, esos conceptos son importantes y a partir de esos conceptos yo podría sacar lo otro, conociendo esos conceptos. Si me preguntan esto, conociendo lo otro puedo sacarlo. No significa que no te estudies nada, pero con una lectura y entendiéndolo de manera mejor, con la regla de Pareto te va a ayudar a conocer la palabra importante. Esta es la técnica que yo utilizo, de verdad que me ahorra muchísimo tiempo. En tercer lugar, el tercer paso para estudiar inteligentemente es la visualización. Está claro, una vez que ya hemos utilizado las técnicas de la repetición y del active recall para evitar las curvas del olvido, y una vez que hemos decidido cuáles son las palabras clave y ya las hemos interiorizado correctamente, entra la visualización. Está demostrado de que cuando algo es impactante lo acabamos recordando mucho mejor. De ahí los eventos traumáticos. Es decir, que cuando algo malo o algo traumático nos ocurre, tendemos a recordarlo mucho más que incluso algo positivo que haya pasado en ese día. Pues lo mismo pasa con el estudio, claramente. No te estoy diciendo que hagas algo muy traumático para poder recordarlo, no tendría sentido. Pero la visualización es muy importante. Puedes simplemente visualizarte a ti delante del examen, que te va a ayudar a ponerte en situación y a tener ese estrés, entre comillas, para poder recordarlo mejor, incluso mucho mejor que un examen en papel. Te recomiendo que te visualices a ti exponiendo ese tema hacia tu clase, hacia tu profesor, exposición, presentaciones. ¿Y cómo hago esto de una manera adecuada? Muy fácil. El día de hoy, grábate. Coge el móvil y grábate. Da igual la iluminación, da igual todo, simplemente grábate. Y cuando termines de explicarlo todo, explica el vídeo. Y pues podría haber mejorado en esto. Pues esto lo podría haber hecho mejor. Pues esta información la podré completar con lo otro. Y esas pautas y esas correcciones que tú te haces es lo que te permite a ti poder posteriormente recordarlo mucho mejor, porque te has corregido a ti mismo. Además, si no quieres grabarte, también algo que yo utilizo mucho es simplemente me explico delante del espejo, como es la que como estuviera yo explicando a mí misma o estoy explicando a alguien más. Esto también ayuda porque digo, pues no debería haber hecho esto, pues podría haber hecho lo otro. Y por último, ya el cuarto paso para estudiar inteligentemente son test, haz test, simulacros, etc. Una vez que ya hemos hecho todo esto, la última parte es para poder un repaso exhaustivo de todo el temario, conocido también como la acción masiva imperfecta. Creemos que tenemos que tener toda la información de una manera perfecta, para poder empezar posiblemente a hacer el examen. Eso es lo que nos han enseñado. Sin embargo, si tú realmente quieres hacer algo bien, tendrás que hacer 100 intentos antes y ese 101 es lo que te dará el éxito. Eso es lo que se conoce como acción masiva imperfecta. ¿Y cómo se aplica a los estudios? Muy fácil. Puedes hacer simulacros de exámenes anteriores diferentes a ese tema. Puedes hacer tipo test diferente a ese tema. Puedes buscar en internet preguntas relacionadas con el tema del que estás hablando y van a aparecer y las puedes contestar y posteriormente corregirlas. Esto te ayuda tanto a recordarlo mucho mejor como a ver si realmente te has aprendido el temario, ver si realmente lo has entendido y has razonado los distintos conceptos. Voy a dar aquí un adelanto, ¿vale? Notición para lo que había llegado aquí al final del vídeo. Y es que referente a este tipo de test hay una herramienta que nos va a ayudar muchísimo en esta parte. Que gracias a la inteligencia artificial, solo adelanto esto, y en un vídeo próximo os voy a enseñar cómo se hace. Yo lo utilizo en muchas ocasiones y me ayuda muchísimo a ahorrar mucho más tiempo y sobre todo a repasar mucho y mejor. Espero que os haya gustado mucho y sobre todo que os haya ayudado. Me gustaría que le compartierais este vídeo a 3 personas a las que queráis mejorar, a las que queráis ver progresar y a poder potenciar y ser unos estudiantes de éxito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo. Adiós.